con qué tipo de transporte, pero que no había ningún problema. Sin embargo, cuando leemos en profundidad, cuando empezamos a ver también correspondencia, nos damos cuenta que todas eran vacuna oral, pero mientras que en uno se utilizó, como el león, una vacuna en la cual estaban los 3 comprobado y solamente querían ver cómo organizarla, no tenía sentido que probasen cosas diferentes. Especialmente cuando esa vacuna trivalente, en la que estaban los 3 tipos de virus y que se estaba ensayando en león, no era precisamente la aconsejada como primera opción por la Organización Mundial de la Salud. Y curiosamente, tampoco estaba admitida en países como Estados Unidos. Bien, aquí tal vez no podamos extraer más consecuencias, sería especular. Estamos intentando ser rigurosos. Por tanto, si alguien quiere especular, yo dejo que especule, pero planteamos esto. Y planteamos otra cosa. Si examinamos la prensa, a la gente no se le dijo que eso era una campaña piloto, ni siquiera de tipo administrativo, no. A la gente se le dijo que eso ya era la campaña nacional, que ahí no se estaba ensayando nada, eso era ya la campaña en toda regla. Pero no solamente a la población, es que incluso a los médicos que estaban en los pueblos tampoco se les informó. Y eso lo hemos podido ver a través de las entrevistas. Los médicos no sabían que existía una campaña piloto. Eso se supo posteriormente. Se supo cuando ya existían las campañas nacionales y se da la información sobre los resultados de la campaña piloto. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué ocultarlo? Para que estas campañas funcionasen, estas campañas piloto, y hubiese un secretismo total sobre que eran campañas piloto, también hay otros elementos de interés. Y era quiénes estaban en las jefaturas provinciales. Mientras que en Lugo estaba José Pérez Mel, en León estaba José Vega. ¿Por qué tiene interés esto? Veréis, porque tenían que ser personas de extraordinaria confianza para poder emprender estas campañas. No solamente porque fueran buenos organizadores en campañas, eran militares, como podía ser Vega Villalonga, sino porque, como en el caso de Pérez Mel, tenía amistad con Florencio Pérez Gallardo, ese investigador que ahora va a hacer la campaña esta con vacunas Sabin, y además en esa campaña era necesario no solo la discreción, sabemos que había una correspondencia entre ellos buscando algún pueblo recóndito de Lugo, eso lo habían visto en años anteriores, en los cuales hacer el ensayo con la vacuna. Bien, en estos momentos con la campaña piloto se pudo hacer. Pero tal vez lo más significativo sea esto. Bueno, esta es una imagen de la campaña que se va a hacer en prensa en Lugo. En ningún momento se nos va a decir que sea una campaña piloto o que se vaya a experimentar nada. Siempre se habla de campaña nacional. Y esto es lo más significativo. No se ve muy bien, pero precisamente es un telegrama. Un telegrama que en realidad no tendría por qué tener nada extraño de no ser por una cosa. En este telegrama, enfermedad 080, veréis, aquí se nos dice envío telegráfico, datos semanales, morbilidad y mortalidad, enfermedad 080. La enfermedad 080, según los códigos con los que se clasifican las enfermedades, era la poliomielitis. ¿Pero qué sucede? ¿Qué tiene esto de extraño? Pues tiene de extraño que hasta que no se hizo la campaña piloto, a la polio, en todos los comunicados oficiales que tenían, se la llamaba polio. Y solamente cuando se hace esa campaña piloto, desde las jefaturas provinciales que estaban experimentando la vacuna con la dirección
General de Sanidad, empiezan a codificar así la enfermedad y a llamarla la enfermedad 080. ¿Intento de ocultación? Bueno, al menos sabemos que es la única enfermedad que codifican. Me he visto toda la documentación de esos años de las jefaturas provinciales de sanidad y a la tuberculosis se la sigue llamando tuberculosis, las campañas de vacunación contra la viruela se la llama viruela y solamente la polio empieza a ser un número. Intento de que no se conociese, por ejemplo, por la compañía de telégrafos, la información que se estaba dando por si moría alguien. Eso ya sería especular. La realidad es solamente esto que puedo mostrar aquí. Bien, aparte del ensayo, podemos hablar que la polio postvacunal se ocultó. ¿De qué hablamos cuando hablamos de polio postvacunal? La que está producida por la vacuna. Sabemos que existieron casos. Sabemos que existieron casos con la vacuna Salk. Curiosamente, no podemos rastrearlo, pero hay algunos informes médicos publicados en revistas de pediatría en los cuales se nos habla de polio postvacunal, con la vacuna Salk. Y con la vacuna Sabin, pues bueno, sabemos que gente correctamente vacunada con vacuna Sabin tuvo la poliomielitis. ¿Fue inefectiva la vacuna? Es posible. Podía haber muchos problemas, que el niño estuviese enfermo durante la vacunación, que pueden existir explicaciones para ello. Pero existe una explicación en la que nadie quiso entrar. Y es el hecho de que la vacuna era necesario conservarla según una temperatura, lo que se llama la cadena del frío. Pensad que en el caso de que esta cadena del frío se interrumpa, no necesariamente nos vamos a encontrar con que el virus se reactive y produzca la enfermedad. Pero sí que nos podemos encontrar con que la vacuna deja de ser útil y no produce una inmunidad. Con lo cual, vacunar con una vacuna que no ha sido debidamente conservada podría ser lo mismo que no vacunar. En ningún momento se hizo autocrítica y sin embargo sabemos, leyendo prensa, leyendo artículos de algunos médicos de la época, que la cadena del frío no se estaba conservando. Y que incluso es curioso que sean las provincias del sur de España en las cuales, pese a las campañas de vacunación, se seguían produciendo epidemias de polio. Curioso, ¿verdad? Curioso porque además tampoco se llevaban a efecto los periodos de vacunación y en las épocas que se aconsejaban. Florencio Pérez Gallardo aconsejaba, lo decía la Organización Mundial de la Salud, vacunar en una época fría. Una época que no fuese la época en la que se producían las epidemias de polio. Sin embargo, al final se estaba vacunando ya en meses como el mes de junio. Pensad un mes de junio en Canarias, un mes de junio en Andalucía. Son meses muy cálidos. Era muy difícil conservar la vacuna. Y curiosamente, en sitios como en Cádiz, se producían epidemias de polio. Epidemias de polio cuando había campañas de vacunación. Algo estaba saliendo mal, pero la autocrítica no se producía porque nadie iba a permitir que se hiciese una crítica dentro del régimen. Y otro elemento también interesante. La primera campaña de vacunación nacional que se hizo ya con vacuna Sabin en el año 63 fue un éxito. Fue un éxito total. Esa